Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy atento desde acá, desde América Latina, desde Quito, Ecuador. Un shalom bien grande para todos los estudiantes, para todos los amigos de nuestra comunidad en el mundo entero y un saludo también a nuestros amigos online que nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Estamos reflexionando en este segundo libro de la Torá, libro de Shemot, conocido como Éxodo, y nos disponemos para aprender valiosas enseñanzas contenidas en él. Hoy estaremos considerando la parashá, la porción de la Torá que se conoce como la parashá Bo. Esta palabra Bo se puede traducir como ven. Estamos en el libro de Shemot, libro de Éxodo, y esta porción va desde el capítulo 10, verso 1, hasta el capítulo 13, verso 16. Si no lo has hecho todavía, les recomiendo revisar el estudio anterior que contiene temas muy interesantes sobre las plagas o señales milagrosas que el Eterno envió sobre Egipto y por supuesto su aplicación para nuestras vidas. Como siempre, haremos una revisión general de los capítulos que componen esta porción y luego nos concentraremos en algunas preguntas para extraer enseñanza o reflexión que podamos aplicar a nuestras vidas. Antes de continuar, quiero agradecer, por supuesto, a cada uno de ustedes, los que siguen el canal, se suscriben y estudian junto a nosotros. Muchas veces hay quienes me dicen que por qué los estudios no son más profundos, por qué no hacemos mención sobre la cábala, el Zohar o sobre la numerología. Bueno, les digo que muchos de esos temas para los noágidas no son prohibidos. Como noágidas podemos estudiar esos temas y podemos revisar una porción bíblica a la luz del sod, del secreto, de la interpretación que está más allá de lo literal. No está prohibido eso. Podemos hacerlo. No podemos ir demasiado profundo o con demasiada intensidad o profundidad en los asuntos de Cábala o de Zohar, porque esos conocimientos están reservados solamente para los rabinos, para los maestros de Torah. Entonces, yo lo que les quería recomendar es que podamos asimilar primero el tema escritural, lo que podemos revisar, y hay muchos tesoros en lo que está a simple vista, en el Peshat, en este nivel de interpretación que es el primer nivel, el nivel literario, lo que se puede ver, lo que apenas se puede inferir de los textos. Así que no es que no quiero hacerlo, sino que deseo que podamos estudiar de a poco, que primero podamos entender la interpretación no literal, sino la interpretación Peshat, la interpretación más simple de la escritura, para luego de tener ese conocimiento, entonces poder avanzar hacia un nivel más profundo. Bueno, pero solamente como un paréntesis a este estudio. Bien, decía que vamos a hacer el resumen de los capítulos que componen esta porción. La parashá Bo va desde el capítulo 10, verso 1, hasta el capítulo 13, verso 16, ya lo dijimos. La palabra Bo significa ven. En el texto inicial del capítulo 10, verso 1 dice, y dijo el Eterno a Moisés, ven a Faraón. Así es, no está mal escrito. Nosotros podríamos pensar que debería decir, ve hacia Faraón o ve a dónde está el Faraón, pero ya sabemos que la Torá está perfectamente bien escrita. El sentido que se ha dado a esta particularidad es que el Eterno está con el Faraón, está al control de Faraón y al control de todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces, por eso es que se escribe Bo, y el Eterno dijo a Moisés, ven hacia Faraón, para darle esa confianza de que todo lo que va a pasar está bajo el control, como dijimos la semana pasada, de el Eterno Adonai. Bien, en el capítulo 10
el Eterno le dice a Moisés que venga hasta donde está Faraón y que le ordene nuevamente a Faraón y le diga: ¿hasta cuándo vas a seguir resistiéndote? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón propone a Moisés que salgan solamente los hombres y que dejen a sus hijos, a sus ganados y a sus ancianos, pero Moisés insiste en que la orden del Eterno es que todos deberían abandonar Egipto. Faraón se niega y el Eterno trae sobre Egipto tal cantidad de langostas como no se había visto nunca antes. Destruyeron y consumieron lo poco que había quedado después de que el granizo destruyó los sembríos, ya que los sembríos, cuando están tiernos, entonces son más flexibles y el granizo no logró destruir eso. Los sembríos que estaban ya maduros, entonces esos sí se destruyeron, así que todavía quedaba algo, pero aún lo que quedaba fue destruido por las langostas. Entonces Egipto estaba destruido casi por completo. Nuevamente Faraón mandó a llamar a Moisés para que detenga la plaga, y nuevamente cuando los saltamontes se fueron, Faraón volvió a faltar a su palabra y no dejó salir al pueblo. El verso 20 de este capítulo 10 nos informa nuevamente que es Dios mismo, es el Eterno quien ha cerrado el corazón de Faraón. En el verso 21 aparece la novena señal poderosa. Durante 6 días una oscuridad intensa cae sobre Egipto. Tan densas eran las tinieblas que nadie podía mirar a otra persona, dice la Escritura, ni a un palmo de distancia. Hago un pequeño paréntesis nuevamente para hablar de este asunto que a mí siempre me ha parecido interesante, de que el Eterno mismo cerró el corazón de Faraón. El Eterno mismo hizo que el corazón de Faraón esté cerrado. Y yo hace algunos años pensaba que de alguna forma esto era algo injusto. Dios me libre de pensar que algo que proviene de parte de Dios pudiera ser algo injusto. Pero cuando yo no tenía conocimiento de la Torá, yo pensaba así, que era algo injusto, que el Eterno cierre el corazón de Faraón, y entonces ¿cómo Faraón iba a arrepentirse? Entonces todo lo que estaba planificado, todas las plagas no iban a lograr que Faraón se arrepienta antes. Pero es precisamente el tema de que justamente Dios cierra el corazón de Faraón porque Faraón es un ser malo, es un ser malvado. Y ustedes que me han escuchado y que siguen los estudios, me han escuchado muchas veces decir que Dios no castiga. Pero yo lo que digo es que no castiga a las personas que no merecen castigo. Es decir, nada de lo que hace Dios, y creo que esto es mejor, lo expreso mejor de esta manera, nada de lo que hace el Eterno podemos asumirlo como un castigo. Cuando nosotros hacemos cosas que nos traen consecuencias, por supuesto que somos nosotros mismos los que sufrimos las consecuencias de lo que hacemos. No podemos decir que eso es un castigo de parte de Dios. Pero al llegar a esta parashá, a esta porción bíblica de la parashá Bo, y al ver cómo el Eterno cierra el corazón, endurece el corazón del faraón, pero no porque no quiere que se arrepienta, sino porque ninguna de las pruebas, ninguna de las plagas tiene la intención de que el faraón se arrepienta, porque el corazón de faraón no se va a arrepentir. El corazón de él es perverso, es malo, es ruin, es orgulloso, es prepotente. Él mismo se cree un Dios y como vimos hace unas semanas, él le dice a Moisés: yo no conozco a tu Dios. Así que por eso es que la semana pasada decíamos, si Faraón no conoce a este Dios, entonces Dios le dice: dile a Faraón que ahora va a conocerme. Es como que si el Eterno le dijera: bueno, si no me conoces, pues me presento, quiero que veas de lo que soy capaz. El corazón de Faraón es orgulloso, es prepotente. Él mismo se cree un Dios aquí en la tierra y él cree que tiene poder sobre las cosas en la tierra, sobre el aire, sobre el Nilo, sobre los animales, sobre la gente, sobre sus siervos, sobre los astros y también sobre la vida. Ya vamos a ver más adelante cómo el faraón le dice a Moisés: la próxima vez que nos veamos vas a estar muerto. Así que él se cree todopoderoso, pero ahora es cuando se va a enfrentar con el verdadero todopoderoso. Entonces,
El Eterno sí castiga a los malos, a los perversos, porque no quieren cambiar, porque su corazón es testarudo, es necio. Así que no es que Dios no castiga, que es un viejito bonachón al que hay que simplemente pedirle perdón y ya está. No es así. Dios, el Eterno, Adonai, castiga a los perversos. Bueno, cierro el paréntesis y seguimos hablando. En el verso 21 de este capítulo 10 aparece la novena señal poderosa, ya mencionamos eso, que es oscuridad. Y dice que esta oscuridad era tan densa, tan espesa, que nadie podía mirar a otra persona ni a un palmo de distancia. Faraón le dice a Moisés que pueden salir, ahora ya está empezando a ceder, pero sin sus ganados. Es decir, Faraón quería que salga la gente, pero que dejen todos sus ganados en Egipto, para que eso sirva como garantía para que ellos regresen. Moisés le dice a Faraón que van a salir con todo, y aún el mismo Faraón les va a dar animales de los egipcios para sacrificarlos en el desierto. Faraón se enfurece y le dice a Moisés que no quiere volverlo a ver, y que si lo vuelve a ver, va a matarlo. Aunque el texto también puede entenderse de otra manera aún un poco más reveladora. En este capítulo 10, en el verso 28, Faraón le dice así a Moisés, ¿no? que si lo vuelve a ver, o cuando lo vuelva a ver, va a matarlo. Pero el texto puede interpretarse como la próxima vez que te vea, aquí va a haber un muerto. Es como que Faraón y Moisés están conversando, ¿no? Y Faraón está enfurecido por todas las cosas que están llegando. Y entonces le dice, motivado por esa ira, le dice a Moisés, bueno, solo te digo que la próxima vez que te vea, aquí va a haber un muerto. Qué paradójico que así fue. Qué paradójico pensar que nuestras palabras, como yo siempre les digo, cuiden mucho sus palabras, cuiden mucho lo que dicen. No hablen por hablar, no digan cosas con mala intención. No agreguen ningún comentario sabiendo que ese comentario va a herir a alguien, va a ofender a alguien. Si ustedes comentan algo con una persona, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, coméntenlo de una manera sabia, de una manera saludable, siempre diciendo, bueno, Dios sabrá lo que hace, Dios tendrá un plan. No, nunca juzgando. Tal vez, y Dios me libre de estar diciendo algo que esté incorrecto, tal vez uno hace un comentario, porque como dice el dicho popular, la lengua no tiene hueso, y uno comenta sin sabiduría. Pero cuando tú dices algo con kavaná, con intención, si tú dices algo de verdad, juzgando a una persona o hablando mal de una persona, ten mucho cuidado, porque esas palabras van a regresar contra ti. Mira, Faraón le dijo a Moisés, la próxima vez que te vea, aquí va a haber un muerto. Y así fue, así fue. Faraón tenía en sus brazos a su hijo muerto. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Capítulo 11. En este capítulo veremos la última señal poderosa, que es en realidad una sentencia de muerte para los primogénitos de cada casa en Egipto. El Eterno le dice a Moisés que le diga al pueblo que él ha puesto gracia en el corazón de los egipcios y que cada israelita debería pedir joyas y vestidos. A medianoche el ángel de la muerte pasará por todo Egipto y habrá gran dolor en toda la tierra, pero no morirá ninguno de los primogénitos hebreos, para que sepan que Dios hace diferencia entre los egipcios y su pueblo. En el capítulo 12, en este capítulo se dan todas las indicaciones sobre el sacrificio del cordero, la cena especial, el de Pesaj, los días que deberán comer solo pan sin levadura, también sobre la colocación de la sangre en los travesaños de las puertas, para que sirvan como señal para que el ángel de la muerte pase por alto esa casa. En el capítulo 12, el verso 29, leemos, y murió desde el primogénito del faraón que estaba destinado a sentarse en su trono,
hasta el primogénito del extranjero que estaba cautivo en la cárcel dentro del pozo o del calabozo. Y hubo grandes gritos de dolor en todo Egipto. Faraón llamó a Moisés y le dijo: tomen todo lo que tienen y salgan de mis tierras y bendíganme también a mí. Salió el pueblo de Israel después de 210 años de esclavitud, despojando de todo a los egipcios. Salieron en la madrugada, el día justo en que se cumplían 430 años desde que Abraham hizo pacto con el Eterno. Tradicionalmente se dice 400 años de esclavitud. Los sabios han contabilizado 430 años desde que el Eterno le hizo la promesa a Abraham. Y en realidad el pueblo judío, el pueblo de los israelitas, el pueblo hebreo, estuvo en Egipto en cautividad 210 años. Bueno, salieron un promedio de unos 600,000 hombres hebreos, sin contar mujeres y niños, y estamos hablando de más o menos 1,000,000 de personas, solamente hebreos, y más o menos 2,5 millones de otros habitantes extranjeros que vivían en Egipto. Desde el verso 43 se dan indicaciones específicas para la celebración de la ofrenda del Pesaj, tanto para hebreos como para extranjeros entre ellos, y se sugiere que todos los varones cumplan con la ordenanza de la circuncisión, ya que sin este requisito no podían participar de la cena especial. En el capítulo 13 vemos sobre la consagración de los primogénitos de Israel y sobre recordar por las generaciones sobre esta ocasión en la que el Eterno sacó a su pueblo con mano fuerte y brazo extendido. Y es muy interesante que justamente al comenzar esta porción, esta parashá Bo, en el capítulo 10, el verso 2, dice: voy a leer desde el 1. Y dijo el Eterno a Moisés: ve al faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para manifestar estas mis señales en medio de ellos. Y el verso 2 dice: para que cuentes en presencia de tu hijo y del hijo de tu hijo lo que yo hice en Egipto. Es importante destacar esto, porque nos da la idea, nos infiere la intención que tiene la Torá de que sea algo que se debe transmitir de generación en generación, de padres a hijos. Esa es la intención de la Torá, que lo que tú aprendes, que lo que tú sabes, que lo que tú conoces, se lo puedas comunicar a tus hijos. Y si es posible, también a los hijos de tus hijos. Es decir, la importancia de la transmisión oral de la Torá. Bien, solamente quería hacer esa breve acotación. Desde el verso 16 de este capítulo 13 se narra sobre la salida por el desierto. Salieron de Egipto llevándose los restos de José, tal como él les había hecho jurar, para que los sepulten en Israel. El Eterno no los llevó por la tierra de los filisteos para que no tengan que enfrentar a este pueblo en una guerra y de pronto consideren regresar a Egipto, sino que los llevó por cerca de lo que se conoce como el Yam Suf, que en realidad quiere decir el mar de juncos o el mar de carrizales, que tradicionalmente se lo conoce como el mar rojo. Una columna de nubes los guiaba y los protegía, y acamparon en un lugar llamado Sucot. Aquí termina la parashá, y ahora vamos a considerar algunos aspectos importantes y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida espiritual. Bien, Egipto está destruido. Sus habitantes han tenido que soportar quedarse sin agua por varios días. Ni siquiera tenían agua para beber. Han tenido que soportar asquerosas ranas entrando en sus casas, en sus camas, en sus hornos. Los piojos inundaron sus cabezas y el cuerpo y la piel de sus animales. Las moscas se les metían por las orejas y por la nariz. Vinieron las bestias salvajes. Bueno, el país es un caos. Las personas están débiles, cansadas, enfermas, y entonces llega una peste mortal, mueren los ganados, parte muy importante de su sustento, pero el ganado de los israelitas no se ve afectado. ¿Qué es lo que está
sucediendo? Se preguntarían los egipcios. ¿Será que nuestros dioses no son tan poderosos como pensamos? ¿Será que el Dios de los hebreos es verdaderamente el más poderoso de todos? Quizás es el único Dios. Así es, los egipcios comienzan a hacerse algunas preguntas respecto a sus dioses y también con respecto a su gobernante, el faraón. ¿Por qué no hace nada? Finalmente, según lo que ellos creen, él también es un dios. Entonces, el cuerpo de los egipcios comienza a llenarse de una sarna terrible, de llagas. Sus cuerpos se llenan de llagas supurantes, comezón, pus, sangre. Hasta los mismos sacerdotes de Faraón caen enfermos, y esto ya es insoportable. Los ministros y consejeros del palacio le piden, le ruegan a Faraón que deje ir a los hebreos. Ellos mismos reconocen que lo que está pasando en Egipto no es magia, que no es un simple hechizo por parte de Moisés, y le dicen, esto es dedo de Dios. Vez tras vez, Moisés le dice a Faraón, de parte del Eterno, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón llama a Moisés y pretende negociar los términos del permiso que los hebreos están solicitando. Voy a inventar un diálogo, un posible diálogo entre Moisés y Faraón. Salgan, les dice Faraón, pero solo los hombres. De ninguna manera, contesta Moisés, salimos todos con todo, hombres, mujeres, niños, ancianos, ganado, todo. Veo tus malas intenciones, le dice Faraón, ustedes quieren escaparse y no van a regresar. Salgan, pero dejen sus ganados, esa será mi garantía para que regresen. Nuevamente contesta Moisés, no, salimos todos, con todo, hombres, mujeres, niños, ancianos, y con nuestro ganado también, todo. Faraón no quiere perder, pero su estrategia de juego es de lo peor. Apuesta a sus dioses, a su poder, a su ego, a su orgullo. No va a perder esta batalla, este juego, por así decirlo de alguna manera. Y entonces del cielo cae granizo. Granizo como nunca antes lo vieron los egipcios. Caen truenos espantosos, granizo que envuelve fuego, que cuando cae al suelo se enciende y enciende todo lo que toca, destruyendo sembríos, plantaciones, árboles frutales, matando a lo poco que quedaba, a los pocos animales que habían quedado, y a los egipcios que con la misma soberbia faraónica se quedaron en los campos, ya que Moisés les advirtió a todos y les dijo que si creían en sus palabras y ponían a buen recaudo a sus animales y a sus cosechas, podrían salvarse. Los que creyeron salvaron lo suyo, pero los que no quisieron creer perdieron todo, incluso sus vidas. El país es un caos, no queda casi nada, pero Faraón no cede. Es completamente indolente al sufrimiento de su pueblo, a las pérdidas económicas. Él es Dios y no se va a arrodillar frente a un Dios desconocido, frente a un Dios invisible. Así es. Esto ya se ha convertido en una lucha de poder a poder, una batalla personal entre el Eterno y Faraón. Y Faraón es tan insensato que quizás piensa que puede ganarle a Dios, al Dios eterno. ¿Te imaginas? Ganarle al eterno supremo Adonai, todopoderoso y eterno Dios. Hagamos una primera pausa para una reflexión. Qué ilusos podemos ser a veces. Ganarle a Dios, ¿de verdad piensas que en un supuesto no consentido de entrar en la batalla contra Dios eterno, tuvieras alguna oportunidad de ganarle? Imagínate esto. Se te metió una idea en la cabeza entre ceja y ceja y dices, yo quiero, yo puedo y voy a lograrlo. ¿Así? ¿Y ya le consultaste a Dios? ¿Ya te has preguntado si lo que tú quieres, lo que tú dices que tú puedes, lo que tú dices que vas a lograrlo, es lo que Dios eterno quiere para ti? Dices, yo puedo hacerlo. ¿Así? Me estás diciendo que tú tienes la seguridad, la certeza de que el día de mañana vas a abrir los ojos nuevamente.
¿Me estás diciendo que tú tienes el mañana asegurado? Ganarle a Dios. Mira, qué ilusos podemos ser a veces. Con cuánta misericordia el Eterno contemplará nuestros caprichos, nuestros desplantes a su grandeza, a su poder. Como aquel padre que con su hijo pequeño de unos poquitos años, y el niño le reta a su padre, le dice: papá, vamos a pelear a ver quién gana. Qué inocente. Y entonces se lanza en el suelo y el pequeño niño forcejea con el gigante papá y el padre finge que está siendo vencido. Papá podría someter fácilmente al niño, es 10 veces más fuerte, 3 veces más grande, pero solo está jugando con su hijo. Lo entretiene y el juego se termina cuando así lo determina el padre, no cuando el hijo quiere. Y el juego entre Faraón y Dios está a punto de terminarse. Dios pregunta: ¿hasta cuándo piensas luchar contra mí? Deja salir a mi pueblo. Faraón dice: no voy a perder, nadie sale de Egipto. Y entonces llegan millones de langostas que devoran todo, absolutamente todo. Si algo quedaba después del granizo, si había un poco de hierba, grano, cebada, si tan solo quedaban unas pocas espigas, las langostas se encargaron de desaparecerlo todo. No quedó, dice la Escritura, ni una sola hoja verde. Faraón tiene una sola opción: dejar salir a los hebreos, reconocer su derrota y aceptar que él no es ningún dios, que sus dioses no existen, y tratar de comenzar otra vez, aunque sea con los despojos. Pero ¿sabes qué? Faraón está ciego, ciego de orgullo. Reconocer su derrota, imposible. Todo menos reconocer que ha sido vencido. Hago aquí una segunda pausa para reflexionar. ¿Qué tal eres tú para reconocer tus derrotas? Piensa en esto. ¿Qué tal eres para reconocer tus derrotas? No siempre se gana, tú lo sabes. ¿O eres de aquellos a los que les lavaron el cerebro diciéndoles que somos ganadores, triunfadores, invencibles, imparables, exitosos, que somos los hijos de un rey y merecemos vivir como príncipes, como reyes? Mira, no siempre se gana, tú lo sabes. Tristemente, el sistema en el que vivimos ha creado autómatas materialistas ciegos de poder, hombres y mujeres que trabajan día y noche, supuestamente para conseguir seguridad para sus familias, para sus hijos. Pero ningún éxito en lo profesional justifica un fracaso familiar. Vuelvo a preguntarte: ¿qué tal eres para reconocer tus derrotas? Equivocarse no es un delito. Lo grave es no aprender de los errores. Lo difícil es reconocer delante de otros que lo que hicimos no fue correcto, que las decisiones que tomamos no fueron las adecuadas. Eso es lo difícil. Someter a nuestro orgullo, mostrarnos humildes, débiles, dependientes. Pero no siempre se gana. A menos, claro, que estemos ciegos, enceguecidos de orgullo, de vanagloria, y tal parece que la novena señal poderosa es la analogía perfecta de la condición en la que estaba Faraón. El texto dice que cayó sobre Egipto una densa oscuridad, 3 días de oscuridad y 3 días de tinieblas que casi podían tocarse. ¿Puedes entender la analogía, el ejemplo? La oscuridad no te deja ver. El orgullo no te deja ver, no te deja mirar a otros y decir: lo siento, me equivoqué, fallé, perdónenme. Dice un proverbio muy sabio como todos, Proverbio 16:18, antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. Y ciertamente la caída del faraón estaba a la puerta. La 10ª señal poderosa es el epítome, el final, el sello final de una catástrofe anunciada. Faraón mismo fue quien puso a la muerte en el plato de las apuestas de este juego necio. Él mismo con su propia boca le dijo a Moisés: la próxima vez que te vea, aquí va a haber un muerto. Él mismo apostó por la muerte, y ahora el Eterno va a cobrarle a Faraón por todas las almas que fueron privadas del privilegio de la vida, por todos los niños ahogados en el río Nilo, por todos los esclavos que fueron asesinados con duros trabajos, por el dolor, por el llanto de todas las madres hebreas que vieron a sus hijos padecer por hambre, morir torturados bajo el yugo de los
crueles egipcios. Faraón apostó por la muerte y ahora tiene que pagar. Antes de terminar, antes de culminar con este mensaje, con esta reflexión, quiero traer una historia y analizar las actitudes y el actuar de Faraón, pues puede compararse esta historia con aquellos quienes sufren de esta extraña adicción al juego, de esta ludopatía, le llaman. Técnicamente se llama ludopatía, y es la adicción patológica a los juegos de azar, a la suerte. Es el deseo irrefrenable de seguir apostando a pesar de los estragos que esto causa en la vida. Así que quiero hacer una pequeña comparación entre alguien que sufre esta ludopatía, esta adicción al juego, y Faraón. Podemos comparar a Faraón con aquel hombre que recibe su sueldo de todo el mes por su trabajo y sin pensarlo va y lo apuesta todo en las mesas de juego de un casino. Cuando ya perdió todo el dinero de su familia, dinero que ha ganado durante todo el mes, sabe que no puede regresar a su casa. ¿Qué le va a decir a su esposa? ¿Qué va a decirles a sus hijos? Jamás va a reconocer su derrota, es imposible. Entonces empeña su anillo de bodas, recibe el dinero y nuevamente lo apuesta. Y nuevamente lo pierde. La pregunta aquí es ¿por qué no se detiene? ¿Por qué persigue una ilusión? ¿Por qué sigue ciego? ¿Sabe por qué? Porque él cree que puede ganarle al gigante. Porque su ego es más grande que su prudencia. Y entonces decide empeñar su auto. No puede detenerse. Recibe el dinero del empeño de su vehículo y lo juega nuevamente todo, lo arriesga todo y lo pierde todo. Cada vez que pierde, su terquedad le dice que quizás puede ganar en la siguiente apuesta. Ya perdió todo su dinero, ya perdió su anillo de bodas, también su auto, y ahora con absoluta necedad pone las escrituras de su casa en la mesa. Y así es, nuevamente pierde todo. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué no se detiene? ¿Por qué no puede aceptar que debe salir de ese lugar? Voy a repetir estas preguntas. ¿Por qué no te detienes? ¿Por qué no aceptas que hay cosas que ya no puedes controlar? ¿Por qué no entiendes que si sigues con ese vicio puedes terminar perdiendo lo que más amas? ¿Por qué no te detienes? ¿Aceptar que te equivocaste es acaso tan difícil? ¿Pedir perdón por lo que hiciste es acaso tan difícil? No permitas que el orgullo te ciegue, no permitas que los resentimientos nublen tu capacidad de perdonar, de amar, de seguir con lo que está por delante. Olvida el pasado, suelta esos sentimientos, libérate, sé libre. El Eterno es un Padre misericordioso, quiere liberarnos de cualquier cosa que pudiera esclavizarnos, de las cosas materiales, de nuestro ego autodestructivo, de nuestros ídolos inútiles, de un sistema de creencias religiosas que no nos llevan a ningún lugar positivo, bueno. Quiere liberarnos de todo lo que hemos aprendido mal durante tantos años. Quiere mostrarnos la verdad, que nos permita mirar las cosas con ojos diferentes, con ojos libres. Quiere acercarnos a Él, pero a través de un sistema de leyes que lo que pretenden es cuidarnos. Para eso son los 7 preceptos noágidas, para cuidarnos, para guiarnos, no para esclavizarnos. Pero si no entendemos que debemos aprender a ser libres, entonces quizás tenga que enseñarnos a perder lo que más amamos. Bien, vamos terminando. Finalmente debo hacer énfasis en esta última pregunta. ¿Para qué quería liberar el Eterno a su pueblo? Lo leímos ya varias veces. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Eterno no quería liberar a sus hijos para que vivan a su antojo. El Eterno no nos quiere libres para que vivamos días de desenfreno, de libertinaje, o para disfrutar de las cosas de la vida según la gracia. No. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Muchas veces lo dijo Moisés. Quiere que seamos libres de un cruel capataz llamado orgullo, sistema religioso,
de nuestro propio faraón interno llamado ego, de nuestra necedad, para que sirvamos a un Dios vivo y verdadero, justo, misericordioso, fiel, y para llevarnos a una tierra de promesas, de verdad. El camino recién empieza, pero si aceptamos esa libertad, solo nos espera verdadera prosperidad y vida. Que así sea. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos con entusiasmo cada día, haciendo algo para que el mundo en el que vivimos sea mejor, sabiendo que el Eterno, nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos a través de las enseñanzas de la bendita Torá. Nos vemos la próxima semana, Bezrat Hashem, si el Eterno así lo permite, con una nueva reflexión de la porción semanal. Hasta entonces, Shalom, Shalom.